vamos a dar inicio al estudio de Romanos. Voy a retomar desde el versículo 19, capítulo 8, versículo 19. Voy a leer del 19 al 22, no lo voy a leer todo, todavía es muy extenso este capítulo 8 y viene todavía una segunda parte. No sé si lo alcanza a cubrir, pero nos vamos a ir sin prisa, desmenuzando todo. Dios nos va a ir mostrando y enseñando muchas cosas. Y voy a tomar entonces desde el versículo 19. Y dice así Romanos 18, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense, hermanos, parece que aquí se sale un poco como de contexto con todo lo que venimos estudiando y habla de una cosa muy bonita donde dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Recordemos que en el estudio pasado hablamos de que nosotros somos hijos de Dios, de que al haber recibido el espíritu de adopción en automático, o sea, nosotros pasamos a ser hijos de Dios y que la vida en el espíritu, vivir en el espíritu, o sea, es vivir como un hijo de Dios. Ajá. Ahora, en esta parte Pablo recalca, pues, qué importante es que existan los hijos de Dios. No es una casualidad de decir, ay, ¿por qué existen los cristianos? Ay, es una religión más. Ay, no. Dice aquí Pablo, menciona el por qué es importante que existan los hijos de Dios. Dice que la creación, o sea, anhela ardientemente que nosotros los hijos de Dios nos manifestemos. Muchos estudiosos de la palabra dicen que la creación aquí en esta parte de Romanos se refiere a solo la raza humana. ¿Por qué? Porque habla de características que tiene una persona que siente, que anhela, dice, anhela ardientemente. O sea, habla una piedra, un árbol, pues no tendría estas características, ¿verdad? De anhelo, de anhelar algo. Entonces, algunos autores, algunos estudiosos, teólogos, piensan que esta parte creación solo significa la raza humana. Ahora, yo no les puedo decir si es cierto eso, pero la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña a todos. Vamos a Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9. Fíjense, aquí lo que habla Isaías sobre la creación. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dice Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, aquí hay una clara declaración de Isaías, que recordemos que era un profeta. Él veía algo, Dios le mandaba una palabra, y no sabemos si hablaba de este futuro. Pero
si vemos, hermanos, si nosotros nos ponemos en esa conexión con el Espíritu, con Dios, de verdad que hoy en día toda a nuestro alrededor gime por la manifestación de los hijos de Dios. Es necesario. Y aquí entonces Isaías menciona, hace una profecía donde dice que la tierra, o sea, estará redimida porque será llena del conocimiento de Jehová. O sea, Pablo considera entonces que la creación misma pues está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Y debido a que la creación fue sujeta a vanidad debido al pecado del hombre y se beneficiará de la redención definitiva del hombre. Ahora, esta palabra vanidad, sujeta a vanidad, otras versiones como la versión internacional dicen frustración. En lugar de vanidad dicen que fue sujeta a frustración. Si leemos Eclesiastés, hermanos, donde habla vanidad de vanidades, todo es vanidad, habla donde dice que todo lo que hace el hombre debajo del sol, o sea, ¿para qué hacer todo eso que hacemos si no hay un propósito, si finalmente todo perece? Por eso aquí habla que dice, la creación fue sujeta a vanidad, a frustración, a perecer, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué la sujetó el que la sujetó? ¿Y quién la sujetó, hermanos? Jesús. Jesús, porque en Gálatas dice que todo fue sujeto a él. Dice que lo sujetó a vanidad, ¿para qué? Para que también tuviéramos esperanza. Por eso, o sea, por eso dice que la creación fue sujeta a vanidad a causa del que la sujetó en esperanza, para que a través de él y solamente de él tuviéramos esperanza. Entonces, solo Dios pudo sujetar la creación en esperanza. Y esto al final, pues, es obra de él, no es obra del hombre, no es obra ni del diablo, de Satanás, no, fue obra de Dios. La promesa de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, entonces no solo, hermanos, beneficia a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, sino a toda la creación. Es decir, beneficia a tu comunidad, beneficia a tu familia. Si un integrante, hermanos, de la familia cree, con un integrante que crea, se beneficia toda la familia. Y esas son promesas. Esa persona que un día cree, aunque toda su familia no crea nada, sea católica, etcétera, con una persona que crea, si esa persona cree y se apropia de las promesas de la palabra de Dios, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se benefician, hermanos, todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea se beneficia. Y esta es extendible. Por eso dice, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Si todos los hijos de Dios en todas las partes del mundo nos manifestáramos como hijos de Dios, se beneficiaría, imagínense que, si lo vemos en cantidad, ¿qué cantidad de territorio no se beneficiaría? Ahora, la manifestación de ciertos grupos, hay ciertos grupos con esta mentalidad, supuesta mentalidad súper cristiana, que llegan a caer en el fanatismo, que toman esta idea de la manifestación de los hijos de Dios para decir, pues, que toda la creación está esperando específicamente por su grupo en particular, ¿no? De cristianos, súper espirituales. Pero esto es una fantasía egoísta, porque esperar la manifestación de los hijos de Dios y verlo desde el punto desde que ahora nosotros somos hijos de Dios,
Somos redimidos, estamos en la posición de redimidos. Y ver a nuestro alrededor, no podemos esperar que todo esto sea solo para nosotros. Y que solo para mí, y solo mi beneficio, y solo mi casa, y solo yo y mi iglesita. No. Tenemos que esperar que esto sea extendible a nuestra comunidad, a nuestro entorno más cercano, porque pensar que, ay, no, pues solo mientras Dios beneficie a mi iglesia, a mi familia, a mí, tiene que ser extendible. Es por eso que dice que la creación, o sea, todo lo que nos rodea, espera esta manifestación en que nosotros nos manifestemos como los hijos de Dios que somos. Ahora dice, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, cuando una mujer está en dolor de parto, es un dolor, pero no es un dolor, ¿cómo les diré? No es un dolor de que espera algo malo, un dolor de que espera morirse, un dolor de que espera algo trágico. Es un dolor, si te duele, pero estás esperando un fruto. O sea, si lo vemos como lo compara aquí con una mujer en dolores de parto, pues ella está esperando ver a su hijo después de un proceso largo de espera, donde ella pues está esperando pacientemente este fruto. Y le duele una mujer en este trabajo de parto, pues le duele esta situación, pero es un dolor que va a obtener un fruto. No es un dolor como de me voy a morir, no, sino es un dolor que espera un fruto. Dice Romanos 8, 23 y 25. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, esta parte es de esas partes de Pablo donde dices, ¿qué, Pablo? O sea, ¿qué me quisiste decir? No te entendí nada, te hiciste pelota. Recordemos, hermanos, que hablamos en el estudio pasado que Dios nos ha dado el espíritu de adopción. Ahora, en este momento somos hijos de Dios porque dice que nos ha redimido, nos ha dado espíritu de adopción, nos adopta, nos hace parte de la familia de Dios, Jesús, a través de Jesús. Pero también hemos hablado, hermanos, que esta redención que nos lleva en la santificación y toda esta redención no se va a alcanzar en plenitud hasta que estemos con Cristo. Es lo que quiere decir Pablo. O sea, esperando a la adopción, ya fuimos adoptados, pero va a haber una adopción en plenitud y una redención no solo de nuestra alma, sino de nuestro cuerpo. Y cuerpo, hermanos, no es lo mismo que carne. La carne son esas conductas en nosotros que se rebelan en contra de Dios. Nuestro cuerpo, pues es nuestro cuerpo, el que le da hambre, el que le da sed. Y va a haber una redención. O sea, es por eso que también la palabra dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, para Dios es importante también la carcasa. Él va a hacer una obra redentora también en nuestro cuerpo. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos. Y todo eso que ahora ya recibimos de Jesús, hermanos, la salvación, dijimos, no es para cuando me muera. La salvación empieza desde ahorita. Una vez que tú creíste, que fuiste redimido, eres salvo por gracia. Ajá. Dice, pero la esperanza que se ve, pero esto que ahora vivimos aquí, hermanos, que ya recibimos aquí, no es toda, no es todo, o sea, no es todo lo que esperemos y ya, ahí se acabó. No, hay una esperanza todavía
de algo venidero, de eso por lo que estamos esperando y por lo que dice que la creación gime con dolores de parto, es el fruto que está esperando. Ajá. Y dice, porque lo que alguno ve, pues, ¿cómo vamos a esperar algo que ya estamos viendo? No, estamos esperando algo que viene, que aún no vemos. Y dice, con paciencia lo aguardamos. Entonces, Dios no ignora nuestros cuerpos físicos en su plan de redención. Su plan para este cuerpo, estos cuerpos, es llamado resurrección. Hermanos, es bien importante estudiar la palabra. Dice que cuando venga Cristo, y si nosotros morimos en Cristo, o sea, cuando te llegó el COVID y te moriste antes de ver a Jesús, si tú moriste en Cristo, cuando Él venga, dice que Él te va a levantar entre los muertos. Él no dice, Él va a levantar solo tu alma o va a levantar solo tu corazón. No, dice que Él te va a levantar completamente. Eso incluye tu cuerpo, pero va a ser un cuerpo, hermano, de redención, un cuerpo renovado. Ajá. Es porque dice Primera de Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, el cuidado de Dios sobre nuestros cuerpos físicos aquí y ahora, o sea, es importante y se ve reflejado en pasajes como Primera de Corintios 6:19 al 20. Anoten las citas, hermanos. Para los que estudian y ven de nuevo el video, anoten las citas. Dice Corintios 6:19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, si Jesús resucitó, si Jesús resucitó, Él resucitó en cuerpo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y Él está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado, pero no un cuerpo, hermanos. Y entonces dice, si morimos con Cristo también resucitaremos, hablando de esta parte, de cuando Él venga y nos levante de entre los muertos, también nos va a levantar en un cuerpo glorificado. Y dice, ¿en cuál? Con paciencia lo aguardamos. Entonces, el cumplimiento de nuestra redención, pues es algo que todavía está por delante de esta redención a plenitud, porque ya tenemos una redención ahora. Ya fuimos redimidos, pero recordemos que al igual que la santificación, hay algo que va a ser en plenitud y eso va a ser cuando estemos con Cristo. Pero nosotros esperamos, entonces, por esa esperanza venidera, esperamos con fe y paciencia, confiando en que Dios es fiel a su palabra y la gloria prometida será una realidad. Ahora busqué un concepto de paciencia y encontré algo muy bonito. Dice, paciencia es la actitud del soldado, el cual en lo duro de la batalla no desmaya, pero pelea con firmeza sin importar las dificultades. Fíjense qué bonito concepto de paciencia. Lo voy a repetir, es la actitud del soldado, el cual en lo duro de la batalla no desmaya, pero pelea con firmeza sin importar las dificultades. Qué bonita palabra de paciencia. Y de esa manera, hermanos, debemos esperar esa gloria venidera, esa esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues que un día Jesús va a venir. No sabemos cuándo, pero un día Jesús va a venir. Esa es nuestra esperanza.
y que estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Ahora dice Romanos 8, del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Fíjense, en esta batalla, hermanos, en este caminar, donde batallamos, ya dijimos, ¿por qué? Porque aún hay circunstancias en nosotros. La parte carnal, ya lo hemos hablado, esa no se va, hermanos, esa queda. Y si hay un batallar en nuestra vida espiritual, y no solo esa parte, a veces las dificultades, pues las circunstancias nos hacen débiles, nos hacen debilitarnos. Pero dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, cuando somos débiles y no sabemos exactamente qué debemos orar, cómo debemos orar, qué le digo a Dios, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, nos ayuda haciendo intercesión por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros. A veces no sabemos, no podemos articular palabras. ¿Por qué? Porque no acomodamos esas ideas en nuestra cabeza. Pero el Espíritu sí lo sabe, hermanos. En el estudio pasado, acordémonos que decía esa parte donde el Espíritu habla a nuestro espíritu. O sea, Él se entiende con nuestro espíritu. Él sí sabe qué queremos decir. Él sí sabe qué debemos decir. Y entonces, la idea es simplemente pues el comunicar algo que no somos aptos para expresar. Fíjate, estos gemidos indecibles que dice, es que no, a veces no somos aptos para comunicar algo. Estos son los gemidos profundos dentro de nosotros y no los podemos decir, no los podemos articular, pero por la obra intercesora del Espíritu Santo, Él lo comunica. Él sí sabe decirlo. Él habla por nosotros. Entonces, la ayuda del Espíritu Santo en la intercesión es perfecta porque Él escudriña nuestros corazones y nos ayuda. Y Él entonces es capaz de guiar nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, o sea, qué bonito es toda esta parte que es viviendo por el Espíritu, como dice el título del capítulo 8, o sea, viviendo en el Espíritu. Qué importancia y qué privilegio tenemos de que el Espíritu está con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, con esta parte estaríamos terminando la primera parte del capítulo 8. Ahora viene otra parte que igual es sumamente bonita. Y si nosotros, como hemos ido estudiando la palabra de Romanos desde el principio, si solo nos quedáramos con lo que estaba antes del capítulo 8, o sea, diríamos, chale, pues Dios está bien enojado con nosotros, ¿no? Pues no tenemos remedio. Pero introduce este capítulo 8 y de verdad es una cosa hermosa, nos introduce y nos presenta más sobre el Espíritu Santo, nos enseña sobre el Espíritu Santo, nos da esperanza en nuestro caminar como hijos de Dios, nos da fuerzas, nos da ánimo, nos recuerda que somos hijos de Dios. Y si por ahí había alguien que lo dudaba, que tenía sentimiento de culpa, de cómo me voy a acercar a Dios si hice esto, cómo Él recuerda a través de este pasaje que el Espíritu habla con tu espíritu y te presenta
ante Dios, intercede por ti, habla por ti. Es capaz el Espíritu Santo de transformarte. O sea, qué bonito y qué importante es esta parte. Y viene otra segunda parte igual de padrísima y de bonita y de una palabra alentadora de parte de Dios. Y dice el encabezado, más que vencedores. Ajá. Y vamos a esa segunda parte, hermanos, del capítulo 8. Voy a ir leyendo igual de poquitos versículos para ahorita no leerlo todo de jalón. Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense cómo Dios habla en este pasaje, habla en un tiempo lineal. O sea, es a los que predestinó también llamó, justificó, justificó también, glorificó. Fíjense, esta parte de ser glorificados, hermanos, toda la vamos a alcanzar después, pero aquí ya está hecho. O sea, aquí como lo menciona es algo que ya fue hecho, es una obra que da por terminada, por hecha. Si aún no está hecha, va a ser, fíjense, cómo utiliza los tiempos en este pasaje. Y vamos a ver y a entender el por qué. Dice, y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. La soberanía y capacidad de Dios de manejar cada aspecto de nuestras vidas es demostrada por el hecho de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense, dice la palabra de Dios, hermanos, y lo repetimos, veámoslo, que una hoja de un árbol no se cae si no es su voluntad, que los cabellos de nuestra cabeza los tiene contabilizados. Fíjense la soberanía de Dios. Él tiene todas las cosas bajo control. Y entonces, y esta capacidad de manejar esos aspectos de nuestra vida, o sea, nos demuestra de que todas las cosas para los hijos de Dios, y si tú eres un hijo de Dios, dilo, todas las cosas para mí me ayudan a bien. Ajá. Ahora, aunque debemos enfrentarnos pues a las aflicciones del tiempo, a las circunstancias, a los problemas que a lo mejor luego tenemos hoy en día, o sea, Dios es capaz incluso de hacer esas aflicciones, que esas aflicciones, esos problemas, entre paréntesis, obren a bien para nosotros, obren para nuestro bien. O sea, Dios es capaz de obrar todas las cosas, dice, no algunas, no poquitas, no a veces, todas las cosas. Él las obra para bien y no obra de manera aislada. O sea, esta promesa, hermanos, es una promesa de Dios. Es para aquellos, dice, que aman a Dios. Que aman a Dios, o sea, dentro del marco del entendimiento bíblico, pues de qué es el amor. Y Dios maneja los asuntos de nuestra vida, pues debido a que somos llamados conforme a su propósito. O sea, esto quiere decir que si, hermano, un día Dios te conoció, porque no es cierto eso de que nosotros conocimos a Dios, Él ya nos conocía. Es cierto que si Dios un día te conoció, o sea, pues él ya tenía un propósito para ti. Él no te trajo hasta este punto de tu vida para abandonarte a medio camino. Si un día Él te conoció,
Si un día Él fue a ti, tocó la puerta de tu corazón, tú le abriste, tú creíste, te redimió, te perdonó, te amó, ¿no? Entonces tú tienes un propósito. Tenemos un propósito. Por eso dice que somos llamados conforme a su propósito. Y dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, es una cadena, la cadena eterna de la obra de Dios es vista en la conexión entre los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Dios no comenzó una obra simplemente para abandonarla. Ten presente eso. Dios no deja las cosas a la mitad. Dios no comenzó un día una obra para abandonarte. Ajá. Y mucho menos en medio de tus dificultades, ni de tus aflicciones. Dios no hizo eso, hermanos. Entonces, Pablo está diciendo que si Dios es el autor de nuestra salvación, y eso fue desde el principio, o sea, eso va a ser desde el principio hasta el final. Por eso cuando aquí dice, a los que predestinó, también llamó, a estos que llamó los justificó, y a estos que justificó los glorificó, es porque empezó la obra contigo, Él la va a terminar, de principio a fin. Y entonces ten por seguridad, hermano, que vamos a llegar a ese punto donde seremos resucitados juntamente con Él y glorificados, porque ahí dice también glorificó y ya lo da por hecho. Ajá. Entonces, predestinación, o sea, ¿esto qué quiere decir, hermanos? Predestinación. O sea, que antes de que tú y yo un día decidiéramos creer, ¿no? Él ya lo había decidido por nosotros. Eso es predestinación. Él ya lo había decidido. Antes de que tú y yo decidiéramos ir un día a la iglesia, Él ya lo había decidido. Ajá. Y dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra participación en este plan eterno es esencial. Ajá. Y está reflejado en su meta. Y la meta es, hermanos, que nosotros podamos ser conformes a la imagen de Jesús. Sí, Dios ya hizo todo, la mayor parte, pero sí tenemos una participación en todo este plan y ese es nuestro propósito. Ese es el propósito para el que fuimos hechos, para que nosotros un día podamos ser a la imagen de Jesús. Uh-huh. Entonces, la razón para que este plan está expresado en el que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá. Y ya lo dijimos, lo vimos en Romanos 8:15. O sea, Dios nos ha adoptado en su familia. Uh-huh. Para el propósito de hacernos como Cristo, como Jesús, similares a Él, hermanos, en perfección no solo de su espíritu, sino de su humanidad. Fíjense qué importante es esto. Ser similares a Jesús, no solo en espíritu, sino también en su humanidad, en cómo Él fue cuando vino a la tierra a ser como un hombre. Uh-huh. Él fue perfecto en todos sus caminos, en todo lo que hizo, hasta la muerte de cruz. Uh-huh. Romanos 8:31. Y fíjense, aquí, hermanos, viene una parte bien importante y bien bonita. Aquí comienza una conclusión, la conclusión de Pablo a este capítulo 8.
Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí es donde les decía, o sea, que si todo lo que tuviéramos fueran los primeros capítulos de Romanos, podríamos creer pues que Dios estaba en contra de nosotros, ¿no? Que no nos quiere, ¿no? Que estábamos mal, perdidos. Pero ahora que Pablo muestra todo lo que Dios atravesó para salvar al hombre de su ira, o sea, y entonces equipar al hombre, equiparnos a nosotros, hermanos, para tener una vida victoriosa sobre el pecado y la muerte, pues si vemos todo eso, o sea, ¿quién podría dudar de que Dios es por nosotros? Si ya vimos todo esto, hermano, ¿cómo podríamos dudar de que Dios es por nosotros? Y que todo ese plan que inició desde que vio que Adán cayó y con él condenó a toda la humanidad, y después de haber condenado a toda la humanidad y que la humanidad no tenía remedio, implementa la ley, pero la ley no tenía esa capacidad de salvarnos. Era un eje moral hacia Dios, pero no tenía la capacidad de redimirnos. La ley nos condenaba. Y entonces decía Dios, chin, entonces tengo algo que hacer para salvarlos. Y entonces nos presenta que la obra de Jesús en la cruz, y con la obra de Jesús, con su muerte, su resurrección, ¿qué dijo Jesús? Espérense, no importa que yo me vaya, se va a quedar uno con ustedes que les va a recordar todas las cosas, y nos presenta el Espíritu el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos dudar de que Dios es por nosotros? Ahora, en nuestra debilidad de corazón, en nuestras debilidades, estamos propensos a dudar de que Dios es por nosotros. Estamos propensos muchas veces a dudar de esto. Ajá. Y ten en cuenta esto, hermano, que cuando tú le fallas a Dios, Él es por ti. Tú puedes ignorar muchas cosas, pero Él es por ti. Tal vez no has tenido mucho fruto, pero Él es por ti. Ajá. Entonces, ¿quién contra nosotros? Igualmente, a pesar de los sufrimientos, pues que a veces enfrentamos, hermanos, en nuestra vida cristiana, pues Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, pues importa si algunos están en contra de nosotros. ¿Qué importa si Dios es por nosotros? Miren, hermanos, cuando estábamos en la congregación de Dios es fiel, recuerdo un tiempo, y muchos de ustedes lo recordarán, que nos reuníamos en la carpa, ¿se acuerdan? No había iglesia, no había en sí una construcción. Nos reuníamos en unas carpas. Y bueno, había vecinos, hermanos, que nos echaban a las patrullas, si se acordarán, que porque la alabanza les molestaba, ¿no? Que era muy ruidosa. Y nos echaban a las patrullas. O sea, y aún así, nunca dijimos, ay, no, ya no voy a salir, ya no vamos a poner la carpa. Ay, no. Yo fui testigo de cómo mis hermanos iban y todos los días diligentemente iban a poner las carpitas y no desistían, hermanos, aunque nos echaban las patrullas. Y sabíamos que a lo mejor a mitad de medio culto, pues nos iba a llegar una. Pero ahí estaban todos los hermanos diligentemente. Y el hermano Gus ahí en la alabanza, mira, dándole con todo, ¿no? A la alabanza. Porque ¿qué importa, hermanos? Porque si Dios está con nosotros, ¿qué importa que unos pocos estén en contra? Ajá. Dios más tú, o sea, Dios más tú, dilo así en tu corazón, son una mayoría inconquistable. Y lo podemos ver a lo largo de varios pasajes de la Biblia. Ajá. Por ejemplo, Daniel.
Daniel y sus amigos en el foso de los leones, ¿no? No sabemos, y a los niños les contamos esta historia. Y ellos nunca dudaron y nunca dijeron, sí, me voy a inclinar al rey Nabucodonosor por miedo. Ellos en todo momento se mantenían firmes en que ellos no debían inclinarse ante nadie porque ellos solo adoraban a Jehová. Ajá. ¿Y qué pasaba? Los echaron a los leones, los echaron al horno de fuego y no se quemaron. Porque, hermano, tú y Dios ya son una mayoría. Entonces, si Dios está contigo, ¿qué importa que unos pocos estén en tu contra? Ajá. Entonces, en verdad podemos a veces, pues, ser engañados y pensar también, ¿no? Esta parte de que si Dios es por nosotros, cuando en realidad, pues, Él no lo está. ¿Y cómo es esto? No estoy hablando de ti, no. Estoy hablando que hay personas que hacen cosas, por ejemplo, en nombre de Dios, como los terroristas, ¿no? Los árabes. Y así cosas que luego ocurren. Y pensar que pues con eso Dios está con ellos, porque ellos dicen que Dios está con ellos, pero pues no es así, ¿no? Ahora, no se puede negar pues que para aquellos que están en Cristo Jesús, pues Dios es por ellos. O sea, ¿cuál es la garantía? La garantía no es que tú digas, Dios está conmigo. La garantía es que Dios esté contigo, que Dios verdaderamente esté contigo. Y eso se va a manifestar en tu vida. Y no es porque solamente lo digamos, ay, en nombre de Dios voy a hacer esto. Y creamos que con eso Dios está con nosotros, ¿no? O sea, Dios, la garantía es que Dios, cuando Dios está en nosotros, se nota. Ajá. Entonces, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Dios en este plan de querernos redimir porque nos ama, y aquí muestra esa faceta de Dios, de aunque Dios estaba enojado, hermanos, de la maldad del ser humano, o sea, también era cierto que Dios nos amaba y Él quería brindarnos esa oportunidad de ser redimidos. Y entonces Él no escatimó entregar a Jesús, su único hijo. Entonces, si el Padre ya había dado su regalo más sublime, ya nos ha dado su regalo más grande, ¿cómo podríamos pensar? Pues que Él no nos va a dar las otras cosas. Ajá. Porque cualquier otra cosa, hermanos, comparado con Jesús, pues es una cosa pequeña. Ajá. Y entonces aquí entra, hermano, que hay una seguridad, tenemos que tener una seguridad en el amor de Dios. Dice Romanos 8:33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Vean, hermanos, ¿con qué concluye? ¿Con qué concluye? ¿Con qué tremenda palabra concluye Pablo todas estas cosas? Viendo que Pablo atravesó un momento de confusión, un momento también de decir, híjole Dios, o sea, ¿en serio tenemos remedio? ¿No? Como lo veíamos en el capítulo 7. O sea, viendo atravesado todas estas partes, llegamos a esta parte, a esta conclusión. Pablo llega a esta conclusión y nos la presenta, y yo creo que Pablo en ese momento también Dios le estaba hablando a él en su vida y lo dejó plasmado en esta parte de Romanos, esta palabra tan tremenda: ¿quién nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y entonces hace ver, hermanos, como que todas estas cosas, la angustia, la persecución, el hambre, comparadas con nuestra esperanza venidera, comparadas con el regalo de Jesucristo, no son nada, hermanos. No son nada. Comparados con todo lo que Dios hizo para poder darnos la oportunidad de ser redimidos, todas estas cosas, hermanos, angustia, persecución, hambres, no son nada. Cargo entre nosotros y somos declarados no culpables, porque acuérdense que decía también el estudio, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si somos declarados no culpables por el juez más alto, o sea, ¿quién puede traer un cargo adicional? Entonces, estamos seguros de que no hay condenación para los que están en Cristo. Si Jesús mismo es nuestro abogado, y Él promueve, porque dice que intercede por nosotros, Él promueve a favor nuestro beneficio, entonces, ¿quién puede condenarnos? Entonces, de hecho, ninguna de las aflicciones del tiempo presente pueden separarnos del amor de Dios. Y no importa cuál sea la circunstancia. Y vean, hermanos, qué poder en esta declaración. No importa cuál sea la circunstancia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto quiere decir que no es por ti, que no es por lo que tú hagas o tú puedas hacer o tú puedas creer. Es por medio de aquel que nos amó primero. No es por ti, no es por lo que tú puedas hacer, tú hagas. Es por medio de aquel que nos ha amado desde el principio. Uh-huh. Entonces, fíjense, y este término desnudez, dice desnudez, hambre, espada, o sea, somos más que vencedores. ¿Y cómo el cristiano, cómo tú creyente eres más que vencedor? Bueno, pues el cristiano vence con un poder más grande, y ese es el poder de Jesús. El cristiano vence con un motivo más grande, que es la gloria de Jesús. El cristiano vence con una victoria más grande, sin perder nada aún en la batalla. El cristiano vence con amor más grande, conquistando enemigos. Y aquí viene la clave: con amor, y convirtiendo a los enemigos con paciencia. Que en realidad no tenemos enemigos. Si tú crees que tu prójimo es tu enemigo, hermano, pues por ahí dice mi papá, estamos mal. O sea, nuestros enemigos no son de carne. Ajá. Tenemos enemigos, sí, espirituales, sí, pero no son de carne. Uh-huh. Y por eso cuando dice, el cristiano vence con un poder más grande, el poder de Jesús. Pero Jesús nos vino a enseñar, hermanos, que todo
todo vence a través de amor. Jamás con espada, jamás con violencia, con amor. Entonces dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada que aparente ser bueno o nada que aparente ser malo puede separarnos del amor de Dios. Ajá. Entonces, con esta parte, hermanos, concluye Pablo. Más que vencedores. No sé si hay algún hermano que quiera dar algún comentario. Hermanitos. Bueno, recordemos que se quedó pendiente una actividad con el Paz Laguna, donde él decía que prepararan una participación de unos 10 minutos. Si alguien quería compartir, pues algo de lo que ha ido aprendiendo en estos, pues ya 8 capítulos que vamos de Romanos. No lo hemos podido hacer, pero el próximo viernes vamos a disponer un tiempo, hermanos, para pues aquellos que prepararon algo para que ya lo habían preparado desde antes, y lo vemos el próximo viernes, primeramente Dios, vamos a dar esa apertura para que pues expresen, hermanos, lo que han aprendido, lo que Dios les ha enseñado, o si alguna de estas palabras, pues hubo una manifestación, una reacción, a lo mejor alguna circunstancia que ustedes estaban viviendo en casa, pues igual lo pueden expresar. ¿Nadie quiere comentar nada? Somos poquitos, fíjense, los que estamos conectados, pero no importa. Yo, hija. Gloria a Dios. Definitivamente, definitivamente este libro de Romanos es un libro que liberador, en verdad, nos quita muchas vendas de los ojos y sobre todo nos ayuda a poder entender el verdadero amor de Jesús hacia nosotros. Algo que sí es bien importante entender y que está claro en Romanos, que no es por nuestras propias obras, sino por la obra redentora de Jesús. Y creo que eso nos debe de quedar claro así como iglesia, que es Jesús al que se le debe de dar toda la honra, todo el honor, toda la pleitesía a nuestro Dios, que es por su gracia, que no es porque nosotros hayamos hecho algo, sino simple y sencillamente por su gracia. Este tema de la predestinación es un tema muy complejo, y pues de alguna manera Dios te dio sabiduría para poderlo llevar a cabo. Y a mí sí me gustaría un poquito más abordar este tema, pero yo creo que va a ser para la próxima clase que tengamos. Y pues Dios les bendiga. Gracias, Yazaret. Gracias porque lo haces de una manera muy, el tema lo haces de una manera muy fluida. No cabe duda que es el Señor usando tu vida y creo que está bastante entendible con todo lo que expones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, quedamos en ese entendido. Sí, sí es cierto. Hay cosas donde si ahondamos, por ejemplo, la predestinación, son temas bien complejos. Si ustedes quieren aportar algo, ¿no? Que se haya pasado por ahí, no sé, lo pueden, el viernes vamos a dar esa apertura, unos 10 minutos, por si hay varios hermanos que quieran compartir esto, y y bueno, lo vamos a hacer así, y eso estaba desde cuando en el corazón, yo sé que de Dios, y también el Paz Laguna, ya ven que ya había dado como esa apertura, pero no habíamos tenido el tiempo, y lo vamos a hacer. Pues Dios los bendiga mucho, hermanos, de verdad deseo que estas palabras se queden en su corazón, porque de verdad Dios ha transformado a través de este estudio muchas cosas de mi vida. Siempre Dios, el Espíritu viene y te refresca, y nunca dejemos, hermanos, eso al lado, porque es
padrísimo y es súper bonito que a veces creemos que ya estamos desviados, estamos por ahí dispersos y viene y te dice Dios, no, 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 no. Tú tienes un propósito, ajá, tú eres mi hija. Entonces nunca dejemos, hermanos, de profundizar en la palabra y de dejar y permitir que la palabra nos transforme. Ajá. Dios los bendiga mucho, hermanos, y pues nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Yasa. Muchas gracias, pastora. Dios los bendiga, hermanitas. Bendiciones, Vamos a Yasa. orar para ser despedidos, hermanos. Vamos a orar antes de desconectarnos. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Yazaret, por la vida del pastor Jorge David Laguna, que ahorita tiene estos tiempos, pasándola con su familia, Señor. Es un tiempo donde él ahorita está disfrutando a sus nietos, a su hijo Jorge, Señor. Guárdalo donde quiera que él esté, Señor. Y te pido, Padre Santo, y te doy muchas gracias también por Yazaret, Padre, que siempre eres tú usando su vida, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que siempre atentamente se conectan, Señor. Y eso demuestra que hay hambre y sed de tu palabra, Padre. Tenemos hambre y sed, y solamente tú puedes saciarnos, Señor. Solamente tú puedes inundarnos de esa agua viva, Señor, a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amadas hermanitas preciosas. Nos estamos mirando nos vemos el domingo, si Dios nos los permite. Reciban un abrazo, un saludo. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Gracias.